Bienvenidos a su podcast Este Arroz Ya se aventó. Muy bien. Y hoy tenemos la visita nuevamente aquí en nuestro estudio de Víctor Vargas, coach y consultor de alto desempeño, nuevamente visitándonos con un tema que Mino por ahí hizo la petición. Yo solicité este tema. Que es el síndrome del impostor. Pero primeramente, Víctor, por favor, preséntate. Pues encantado nuevamente de estar aquí. Hoy es el día de las complacencias, así es que vamos a atender al llamado de Mino. Muy contento de estar aquí. Realmente las 2 veces que los he visitado ha sido un agasajo. Poder compartir estos temas en una charla tan natural que de verdad es un gozo poder estar aquí. Y si esto, que creo que sí, le va a servir a muchas personas, pues qué mejor, ¿verdad? Claro. Así es que aventar arroz. Excelente, Víctor. Muchísimas gracias por venir nuevamente a visitarnos. Como dijo Iván, para mí este tema ha sido algo con lo que yo personalmente he lidiado mucho, y platicando con los demás colegas es algo que lo ves todos los días, todo el tiempo, pero nuevamente es algo de lo que no se habla, o al menos no se sabe qué es, y platicando con los colegas es, oye, pues yo también me siento así. Entonces, bueno, vamos a ahí a platicar. Si quieres, antes de empezar, nada más me gustaría que nos digas dónde te pueden encontrar, tus redes, página, todo el show, para que Con ya de ahí mucho nos gusto. arranquemos. Claro que sí. Me pueden encontrar en wow.solutions. A lo que yo me dedico día a día de todo corazón es a trabajar con hombres, con mujeres, con líderes, con equipos, con organizaciones para revelar el alto desempeño. En Wow somos una firma de coaching y consultoría donde tenemos una serie de prácticas de alto desempeño que van desde planeación estratégica, desde ejecutar esos planes y por supuesto trabajar con la mentalidad de las personas, con sus hábitos, para que esos planes se materialicen, pero también desde un punto de vista de liderazgo consciente. También me pueden encontrar en Injodible. Injodible es un podcast que tenemos ya más de 120 episodios, donde hablamos de estos temas, donde entrevisto personas injodibles y donde tengo conversaciones injodibles como estas. Así es que me pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, en Spotify y nuestro canal de YouTube que va creciendo como la espuma. Así es que ahí me pueden encontrar, injodible.mx y wow.solutions. Y en redes sociales, por supuesto, Instagram, Facebook, como Ser Injodible. Ahí encuentran todo ese material. Y como Víctor Vargas, Wow. Excelente nombre. Está chingón eso de Injodible. Me encanta. Wow es We Are One. We are one. ¿Tengo la razón? Al final todos somos uno. Todo encuentro es un reencuentro porque todos desde el inicio somos uno. Chingón. Excelente. Está chido el storytelling. Oye, Víctor, pero antes de empezar con el tema, nos gustaría que nos dieras así como que un panorama de eso, del síndrome del impostor, para poder que la gente sepa a qué nos estamos refiriendo con pues, ¿qué se le puede decir? Con este mal, con este tipo de comportamiento. No sé, tú nos vas a decir, tú eres el experto. Con mucho gusto. Cuando hablamos desde el inicio de impostor, estamos hablando de algo que se sobrepone, ¿no? De algo que está ocultando algo que está detrás, ¿verdad? Y entonces, nada más por la definición de la palabra, al hablar de impostor, es que se está mostrando algo que nosotros sentimos que no es real, ¿verdad? Que es una farsa. Tiene mucho que ver con esta sensación de aquí hay algo que no es real y es una farsa. Y entonces, esta dinámica la vivimos. La realidad es que la gran mayoría de las personas, los estudios indican que estadísticamente entre 70 y 80% de todos los seres humanos en algún punto de nuestra vida hemos sentido que somos unos impostores. ¿Y de dónde viene esto? Pues viene de nuestro entendimiento de lo que es el éxito, ¿verdad? Pero ahí hay un engaño también, porque lo referimos mucho al éxito. Quien se siente un impostor se siente que lo que haya logrado, y fíjense qué interesante aquí, es muy, muy importante, siente que lo que haya logrado no es real y que la gente no lo sabe. Y entonces viene una sensación pues incómoda de me van a descubrir.
O sea, en realidad esto es pura farsa. Y entonces la persona entra en un ciclo de duda, es una autoduda, una duda en sí mismo de lo que ha logrado, de si lo que ha logrado es legítimo. Y entonces también empiezan estas dinámicas mentales a creer, uno, que lo que he logrado a lo mejor fue por suerte. La verdad es que A lo mejor fue de chiripa, como fue decimos. chiripa, exactamente. En realidad la gente no sabe que pues, a mí se me hizo fácil porque mi familia, porque mis amigos, porque fue chiripada. Por diferentes cuestiones, nosotros mismos empezamos a dudar de nuestros logros y empieza esta dinámica. Voy a empezar por el final. Aquí hay una buena noticia. La gente Alert. Spoiler alert. La buena noticia es que la gente mediocre, la gente que no ha logrado nada verdaderamente, no le pasa el síndrome del impostor. Qué curioso. Así de sencillo. Vamos bien. Me estoy sintiendo mejor. Perfecto. Y el asunto es que, efectivamente... Pero ¿por qué? O sea, si eres mediocre, ¿por qué no se sienten así? O sea, sería tal vez contrario. tener el sentimiento más arraigado de no estoy haciendo nada, ¿no? Pero Realmente no estoy haciendo nada. sí, ¿por qué no lo sienten ellos? ¿O a qué se daba que no lo sientan? Precisamente no hay esa lucha en ti cuando tú sabes, estás consciente que no has puesto nada allá afuera que tengas que defender, que tengas que justificar. O sea, como no lo he hecho, no la voy a cagar, ¿no? Exactamente. El único que no se equivoca, 100% garantizado, es el que no intenta nada. Como yo con el dron que me dicen, oye, ¿alguna vez se te ha caído el dron? Le dije, nada más no se le ha caído el dron al que no lo ha volado. Exactamente. Ahí está. Ese es un gran ejemplo. Entonces, efectivamente, cuando hacemos ese ejercicio, bueno, y sin hacerlo, si yo no tengo nada que pueda yo presumir, que pueda yo tener que cuidar, realmente pues va a ser difícil que yo traiga esta dinámica en mi mente de si lo logré bien, de si fue bien habido, legal, qué sé yo. Interesante. ¿Verdad? Entonces, partiendo de ese hecho, lo que ocurre es también que el síndrome del impostor está íntimamente ligado a las personas que han logrado algo, que han generado algún éxito en algún área de la vida y que en algún momento viene un cuestionamiento, ¿verdad? Hay otra cosa que está muy en el fondo de esto. Yo decía, o más bien, déjenme decirles que es un aspecto muy común en las conversaciones que yo tengo en privado con las personas. Yo puedo estar trabajando con una empresa en su tema de estrategia, de cultura, de lograr las metas, pero siempre va a llegar un momento donde, y es muy importante, tendrán que venir conversaciones uno a uno. Ahí es donde muy comúnmente me encuentro este cuadro. Con los CEOs, con la gente de dirección, etcétera. Exactamente, con los líderes, donde tú ves a un líder frente a su gente que puede ser un líder carismático, un líder muy de arrojo, que inspira a las personas. Y es increíble, pero más común de lo que creeríamos, que a solas, en la conversación, ya afloran este tipo de situaciones, donde el líder trae algún tipo de incomodidad, donde el líder cree que realmente los resultados que están teniendo, por ejemplo, piensa, la verdad es que nos está yendo bien, pero no estoy seguro que sea porque estamos haciendo las cosas correctas. Empieza a venir la duda, ¿verdad? De si es por chiripada, si es porque hubo una cosa que ocurrió en el mercado que en realidad nosotros no la creamos, nos estamos aprovechando. Y vienen estas dudas, ¿verdad? Que hay que trabajarlas. El tema que está de fondo es más que hablar del éxito, porque el síndrome del impostor, la persona que está pensando en que es un impostor, está pensando en su éxito. Lo que está en el fondo es nuestra incapacidad de manejar la adversidad, nuestra capacidad de manejar situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque estamos generalmente programados y condicionados a enfocarnos en el éxito que se supone que debemos tener. Vivimos en sociedades, tenemos sistemas, llámale el educativo, el político, el religioso, el económico, que están orientados justamente al éxito. Y entonces se genera un fenómeno que, como ya sabes que en inglés nos encantan los acrónimos, todos hemos escuchado del FOMO, ¿verdad? El FOMO, claro. A ver, para que quien no lo haya escuchado. Fear of missing out. Y en cristiano, ¿qué quiere decir? Estoy perdiendo de algo. ¿Verdad? Es este miedo, fobia, pavor,
que en la vida moderna, yo creo que ha ocurrido siempre, pero que en la vida moderna lo vemos más, por ejemplo, en las redes sociales y, por ejemplo, en los chats, ¿no? WhatsApp, donde la gente tiene esta ansiedad de me puedo estar perdiendo de algo y por lo mismo están atrapados en estar viendo el chat a cada rato o las redes sociales, ¿verdad? Porque siento que me pierdo de algo. Típico, vamos a pensar en las mamás. El chat de la escuela, no sabes el terror que les da. O sea, están esclavizadas. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que pidieron algo para mañana y yo no me di cuenta. No vaya a ser que hubo un evento al que invitaron y yo no me di cuenta y no llevo a mis hijos, ¿no? Y ese tipo de cosas. O que van a salir más temprano de la escuela y yo no lo vi. Entonces, ese miedo de perderse algo. Bueno, déjenme decirles que relacionado al tema que estamos tratando, el síndrome del impostor, hay otro acrónimo que se llama FOPO, menos conocido, ¿verdad? Sí, ese yo no lo escucho. A ver, adivinen. Hijo. Va por ahí, nada más cambia la P. Ilústranos, Víctor, por favor. El FOPO, F-O-P-O, en inglés quiere decir Fear of Other People's Opinion. El temor de lo que opinen otras personas. Ese yo creo que es el mío, el FOPO. ¿Okay? Y ese nos pasa a todos. Si algo le teme el ser humano es al juicio de los demás. Y eso está intrincado en la mayoría de las dinámicas, que así como estamos hablando del síndrome del impostor ahorita, hay otra dinámica que está íntimamente relacionada, que es la procrastinación. Claro. ¿Okay? Que todos hemos oído, el postergar, el ir pateando el bote, el no hacer lo que debería estar haciendo ahorita y en su lugar estar haciendo algo más sencillo, más cómodo, más agradable. No ¿verdad? sé si te suena, Iván, algo. De hecho, me llamo Iván Procrastinación. Ok. Es mi segundo Es tu nombre de pila. Lo conecto porque tiene mucho que ver, pero vamos a seguir en nuestro tema de síndrome de impostor. A lo que voy es este punto en común de mucho de esto se da por el miedo, el pavor que tenemos de lo que opinen los demás sobre nosotros. El asunto es que en el síndrome del impostor empieza por mi propia opinión. El daño empieza por mí mismo, ¿verdad? Claro. Es daño autoinfligido. Entonces, una persona que ha generado resultados en algún área de la vida, por diferentes razones, llega a este punto, esta dinámica donde empieza a dudar de sus propios logros y empieza a ver esto. ¿Dónde se origina? Se origina, bueno, no se origina, sino cuando se empieza a estudiar de manera metódica este fenómeno, fue en 1978, 2 psicólogas estudian esta situación que se da mucho, sobre todo en mujeres que han avanzado mucho en su carrera, en mujeres exitosas. Ellas descubren este fenómeno, lo empiezan a estudiar y es cuando, digamos, se traza los primeros estudios sobre el síndrome del impostor. La realidad es que hoy sabemos que afecta tanto a hombres como a mujeres. Probablemente puede haber matices en los impulsores que tanto hombres como mujeres les genera esto, pero al final sentimos lo mismo. Entonces, ¿qué tipo de situaciones se dan entre lo que se ha estudiado? Viene mucho un tema generalmente también de perfeccionismo. O sea, algo que causa que las personas empiecen a dudar de sí mismas son personas que tienen una tendencia al perfeccionismo, ¿no? Entonces, nada es suficientemente bueno, entonces se cuestionan. Si lo que he logrado es perfecto acorde a... Lo hice como según yo se debería de hacer y me empiezo a cuestionar. Lo pude haber hecho mejor, sería más grande mi logro si hubiera hecho aquello. Y tiene algo que ver con el tema de tu talento, lo pongo de esta forma, talento y conocimiento, porque, por ejemplo, yo me resuena mucho lo que dices, porque de repente uno como creativo, de repente avientas algo ahí a las redes o algo, y no sé, es un hitazo, ¿no? Pero tú, por tu conocimiento, sabes que a lo mejor pudo ser un poquito mejor, o a lo mejor tiene cierta falla que la gente no se da cuenta, pero tú porque tienes un ojo educado, porque tienes este tipo de situaciones, y crees que a lo mejor no es, o sea, crees que es más que te falta talento, o no sé si está como relacionado como esta parte del conocimiento, talento. Sí, hay una relación. Pero fíjate, voy a hacer la división entre el sentido de perfeccionismo es, independientemente de cuánto sabes y cuánto talento tengas, es esa tendencia que algunas personas tenemos a simple y sencillamente nunca estar satisfechos.
siempre ver el error, enfocarnos más en el error, en lo que se logró. Y esa es una de las cosas que empieza esta dinámica del síndrome del impostor. El otro, vamos a pensar talento o conocimiento, sobre todo conocimiento, otro driver, otro impulsor del síndrome del impostor es la vertiente del conocimiento. La persona que siente que no sabe lo suficiente. Y entonces es la persona que, aunque tú lo ves hacer cosas muy chingonas en su trabajo, maravillas, le dice a los demás y se dice a mí mismo, no, pero la verdad yo no sé tanto, pero la verdad es que debería saber más, es que debería estudiar más, es que debería practicar más. Ahí es un tema de conocimiento, si te fijas, no se está cuestionando lo perfecto, sino se está cuestionando qué tanto sabe. Y además que la dinámica dentro, el impostor como funciona más que lo que dices afuera es lo que piensas adentro. Es que aunque no lo digas, estás pensando la verdad, soy un pendejo, no sé nada de esto. ¿Verdad? Oye, algo chistoso que, digo, no es chistoso, ¿verdad? Pero algo que pasó que está muy, muy pegado, digo, tú me vas a decir si no. Cuando empezó este podcast, pues haz de cuenta que yo traía la idea de poder hablar, en público, porque a mí me cuesta mucho hablar, como ahorita que estábamos haciendo ahí unas historias, hablar a cámara y todo eso me cuesta mucho, demasiado. Entonces, Pues cuando... ahí la llevas, ahí la llevas. Sí, Mira, y de hecho, sí, qué buena terapia agarramos, porque parte de eso o de vencer eso, pues era hacer esto, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, nosotros cuando iniciamos, pues yo le decía a Mino, no, pues es que necesitamos esto, necesitamos lo otro, y lo voy a hacer. Me dijo Mino, pues vamos a hacerlo. Y haz de cuenta que ese día estábamos en un restaurante y compramos el equipo en ese rato, o sea, nos metimos ahí a este lugar que compras en línea, y pedimos las cosas, ¿no? Oye, ¿y dónde grabamos? No, hombre, grabamos ahí en un lugar que tenemos ahí en un edificio. Nos metimos sin permiso. Lugar donde venden en línea, cuando patrocinen los mencionamos. Exacto. Sí. Oye, entonces, nos metimos, grabamos, hicimos como 3 y dijimos, lo único que nos pusimos es, en enero tenemos que estar saliendo. Y le dimos. Y los temas que traemos ahí nos metimos ahí de que hacemos esto y lo otro. ¿Qué fue lo bonito de esto? Que no nos fijamos tanto en si se iba a ver bien y si iba a tener la misma dinámica y todo eso. ¿A qué voy? Toda la gente que hemos tenido como invitados. Digo, aquí también tú nos has hecho muy buenos comentarios acerca de nuestra pequeña producción, o que ahí va, ¿no? Ya tenemos un poquito más de presupuesto, ya estamos tirando con 2 cámaras. Entonces, la gente nos ha hecho muy buenos comentarios de que, oye, qué padre lo que están haciendo, oye, qué padre. Y no nos sentimos como que esto sea lo que nosotros aspiremos a tener, ¿no? Nosotros como que, no, hombre, nos falta un letrero atrás y nos falta otras luces. Y ya ves, tú te ves bien padre con un back atrás, nosotros no tenemos back. Y muchas cosas, pero la gente lo ve y ve todo esto y dicen, oye, wow, o sea, el despliegue de producción y todo eso que tienen está muy padre. Y los gráficos, y yo sé que podemos hacer gráficos mejores, pero siempre estamos viéndole, como dicen, el prietito al arroz, ¿no? Así es. Que es parte de lo que ahorita nos comentas tú. Está muy intrincado en esa dinámica, porque es parte de estas dudas. Nunca es suficiente, ¿no? Y la realidad es que sí puede ser un poco idiosincrasia también, tal vez, no lo puedo asegurar al 100%, pero también nuestra idiosincrasia latina, mexicana, ¿verdad? Donde siempre tenemos esa duda. Entonces, ahorita de lo que mencionaste, es una estupenda oportunidad para trazar esta línea. Insisto, estamos hablando del síndrome del impostor, pero tiene mucho que ver con el procrastinador. Quiero establecer esta diferencia. Podemos hacer luego un episodio del procrastinador. No estaría mal, a mí me serviría mucho. Cuando tú procrastinas, cuando estás postergando las cosas, y hay una serie de razones por las que las hacemos los seres humanos, lo interesante es que ahí el fenómeno ocurre antes de hacer las cosas. Es lo que te impide hacer las cosas, ¿verdad? Toda una dinámica por qué lo voy postergando. Entonces, ese fenómeno está en un momento anterior a hacer las cosas, te impide hacerlas. El síndrome del impostor tiene una diferencia abismal. Es cuando ya hiciste las cosas. Es muy diferente la dinámica. Claro. El síndrome del impostor viene sobre lo que ya hiciste. Es la duda, el juicio, el minimizar lo que ya hiciste, y viene esta dinámica donde decía, está el perfeccionista, nunca es suficiente, falló esto, falló aquello. Está la persona que le llaman en inglés el soloist, ¿no? El que lo quiere hacer todo solo. Entonces, como no lo hace solo, piensa que es un fracaso. Porque dice, yo lo debería hacer solo, es que me ayudaron.
¿no? Es el de yo solito tal vez no podría, claro, esto fue un éxito porque me ayudó fulano, sutano, pero nada, o sea, es esa dinámica. Está el Superman o la supermujer, la que piensa que si no lo puede hacer todo, que en cuanto a algo no lo puede hacer es un fracaso, ¿verdad? Y así nos vamos con una serie de dinámicas, pero si te fijas, el síndrome del impostor tiene que ver con lo que ya hice. Es el juicio sobre lo que ya hice, mientras que el procrastinador, su problema es antes de hacer las cosas, lo que le impide hacer las cosas. Es que yo siempre he dicho que tiene mucho que ver, de repente la gente dice muchas cosas porque es lo correcto o porque es lo que se acostumbra o es que cuando pasa esto tienes que decir esto. Entonces creo yo mucho en el poder de las palabras, en el hecho de que tú mismo digas, o sea, como que te vas medio programando y dime si estoy equivocado. Cuando te dicen, oye, qué padre tu proyecto. Y tú mismo, como en automático. Todavía le falta. Sí, no, todavía le falta. En vez de, mejor decir, muchas gracias, estamos trabajando para mejorarlo. No sé, digo, el wording ahí me falla. Pero creo yo que mucho tiene que ver que tú mismo estás como programado a menospreciarte, a Así es. bajarte. No, lo dices muy bien, Mino, lo dices muy bien. El gran problema aquí viene y es fuente de la mayoría de las situaciones que enfrentamos los seres humanos para crecer, viene de nuestro diálogo interior. En realidad, en esencia, todo al final se resume a la palabra. O sea, si nos ponemos un poquito profundos, Vamos aquí a vámonos ponernos a deep. cualquier escrito sagrado de la cultura que quieras y en casi todos, si no es que en todos, vamos a encontrar un patrón común. Cualquiera que sea su cosmovisión de cómo se creó el universo, casi todos parten del hecho de que el creador, como le llamen, dijo hágase la luz. Fíjense aquí el catch. ¿Qué fue primero? ¿La luz o el sonido? No, pues si dijo hágase la luz, yo diría que sería el sonido. Es el sonido. O sea, la palabra. La primera fuerza del universo es el sonido. ¿Y cómo lo manifestamos el sonido generalmente los seres humanos? A través de la palabra. Y la palabra no tiene que ser necesariamente mencionada. La palabra empieza en el pensamiento. Una secuencia poderosa que está en todas las dinámicas de la existencia humana es pensamiento, palabra y emoción. Por eso luego dicen que tiene que tener uno cuidado de lo que piensa uno de uno mismo. Totalmente. Porque luego te la crees. Totalmente. O sea, ya nos fuimos aquí al centro de todo, ¿eh? Llámale procrastinador, llámale síndrome del impostor, mentalidad, lo que gustes y mandes. Todo llega a una esencia que es ordenar el pensamiento, que el pensamiento por sí mismo es caótico, el pensamiento es electromagnetismo, vibración, como lo quieras ver desde cualquier energía, pero es caótico. Nosotros somos antenas, el pensamiento ni siquiera reside en el cerebro y eso ya está más que dicho por los neurocientíficos. El pensamiento no reside en una parte particular del cerebro, el pensamiento son ondas, ¿no? Que estamos sintonizando. ¿Cómo le damos sentido a esas ondas? Es cuando las ordenamos con la palabra. Por eso el poder es la palabra, lo que digo. Y luego ya si me quiero ir más profundo es cuando eso lo combino con el sentimiento, la emoción, con la emoción que ya me lleva a la acción. Todo parte de las palabras y somos tan inconscientes del lenguaje porque hemos sido educados a decir una serie de frases verdaderamente estúpidas, verdaderamente sin sentido, que es lo que la cultura hace en nosotros. O sea, en realidad todo ser humano es, como decía Nietzsche, no hay animal más domesticado que el ser humano. ¿Tú crees que, por ejemplo, a mí me surge una duda? Hablando del tema porque siento que esto nos lo vamos haciendo y ahorita hablabas de la cultura, bueno, no sé si tú dijeron de la cultura latina. Entonces, esto también se manifiesta mucho, por ejemplo, en culturas, por ejemplo, extranjeras, no sé, primermundistas. O sea, porque yo de repente veo gringos, vamos a hablar de nuestro trabajo, ¿no? Que suben cosas y las suben y uno las ve y dice, no manches, no tiene color, no esto, no lo otro, estás criticando. Pero ellos lo subieron, ahí está, ya hicieron algo. Tú no hiciste nada por estar viendo de que no, que el color y que esto y que toma poco. No subió uno nada, no tienes nada.
eso tiene, o sea, tiene que ver, por ejemplo, la crianza con cómo uno se sienta, si es netamente más, porque hablamos del club del 70-80%, que somos muchos, ya no me siento tan solo. Eso. Que también lo ven los extranjeros, o sea, o eso es más de los latinos, tenemos más la tendencia los latinos a eso. Sí, hay tonalidades, te diría, la dinámica humana, con esto que decía yo, el pensamiento, la palabra, la emoción y la acción, pues es universal a todos los seres humanos. Lo que va ocurriendo en las culturas es que sí hay idiosincrasias, y efectivamente, ¿qué nos pasa mucho a los latinos o qué nos pasa mucho a los mexicanos para no irnos tan lejos? Las frases simplemente como país, como cultura, que decimos de nuestra propia, vamos a pensar, Como de la política. Gracias a, bueno, es algo muy religioso, ¿verdad? Pero que lo he escuchado que sí te quedas así como que, gracias a Dios tenemos algo que comer sin merecerlo. Es así Exacto. como menospreciarnos de, no merecemos comer, ¿verdad? Exactamente. Pero aquí hay comida. Si te lo llevas al fútbol, jugaron como nunca, perdieron como siempre, ¿verdad? O sea, esa mentalidad está totalmente manifestada en la forma en la que hablamos y en la cultura, hablando por cultura, vamos a pensar cultura país, son esas frases, esos dichos que nos repetimos. No hay nada más contagioso en la existencia que las ideas. Y las ideas las transmitimos generalmente a través de frases y se perpetúan de generación en generación, lo que decía la abuelita. ¿Qué es lo que pasa con el dinero? Ponte a estudiar cualquier fenómeno del dinero, que en algún episodio hablamos. Lo que te van a decir es el producto de la programación. ¿Qué pensamos del dinero? Muchas personas, un gran porcentaje de la población a nivel mundial, pero hablemos ahorita a nivel país, tiene una idea generalmente negativa del dinero, ¿verdad? Y entonces no es muy difícil entender por qué tenemos tantos problemas con el dinero. Porque tenemos ideas de que el dinero te aleja de lo espiritual, que el dinero te aleja de la ética, el dinero te vuelve arrogante. Si tienes dinero tienes que chingar a alguien. Exactamente. Y si te fijas las palabras, el que no tranza no avanza, todo esto viene de la palabra. Si lo regresamos a nuestro tema del síndrome del impostor, como todos los fenómenos, se vuelve un fenómeno de tu diálogo interior. ¿Qué te dices a ti mismo? Eso es lo más importante. Pero el tema es que la mayoría de las personas no somos conscientes de eso. E incluso personas que se les plantea esto que yo estoy diciendo, muchas incluso generan resistencia. No, este está diciendo tonteras. Este es un merolico que me quiere vender ideas. Cada quien puede creer lo que quiera, pero como siempre digo, el éxito deja huellas. Toma a cualquier persona, cada quien puede tener una distinta que consideres que tiene una idea medianamente acertada de cómo generar éxito de manera sostenible y replicable, generalmente van a tener un control de su lenguaje, generalmente te vas a dar cuenta. ¿Qué hacen las grandes culturas en las empresas con verdaderas culturas sólidas, donde la gente florece? El lenguaje es importante, las frases que utilizan. Yo trabajé en una empresa donde en algún tiempo la cultura que estaban promoviendo era una cultura, solo por dar un ejemplo, donde abiertamente se decía, aquí no hablamos de problemas, hablamos de retos, porque las palabras, y lo decían, las palabras son importantes. Cuando tú defines algo como un problema, generalmente es algo que no tiene solución o que es muy difícil de solucionar. Generalmente ya vas con los brazos abajo. Sí, negatividad de que un problema, ¿no? Entonces... Y fíjate cómo un cambio de palabra, decir, no, yo no tengo un problema, tengo un reto. Al decir reto, de inmediato, la mayoría entendemos por reto algo que puedo superar, me está retando, me invita a sacar lo mejor de mí. Y entonces es solo un ejemplo de cómo el lenguaje es sumamente importante en Latinoamérica. Me tienes que decir que tienes un reto para mí, no me digas que tienes un problema. No me digas que tenemos problemas, dime cuál es el reto que tenemos. Y decía yo, Latinoamérica pues también es cuna de grandes pensadores, desde los toltecas, en diferentes lugares vas a encontrar gente muy, muy sabia. Y por ejemplo, en Chile, como todo, te puede gustar, puede no gustar, pero por ejemplo en Chile, este hombre de apellido Echeverría, que es muy conocido por su trabajo, la ontología del lenguaje, bueno, él hace un tratado, y de hecho tiene una escuela de coaching
Insisto, hay a quien le gusta mucho su estilo de coaching, hay a quien no. Pero vaya, tiene un cuerpo de conocimiento muy importante acerca del lenguaje. Él tiene una frase que dice, el lenguaje no es inocente. Todo lo que una persona dice, y en mi trabajo, yo como coach, para mí es muy importante. Yo solo escuchar a una persona ya me doy cuenta mucho de su dinámica, ya me doy cuenta mucho de por qué piensa como piensa, por qué tiene los resultados que tiene. Porque el solo hecho de lo que dice y cómo lo dice, cuando decimos el lenguaje no es inocente, es porque Echeverría establece que el lenguaje es generativo. Y es tal cual lo que yo les decía. En el principio, el creador dijo, hágase la luz. El lenguaje genera. El lenguaje va a determinar qué es lo que vas a acabar haciendo. Si tú crees que lo puedes hacer y te lo dices y te lo repites, lo puedes hacer. Hay un tema que es cuestionable, pero que bien llevado funciona bien, que los americanos dicen fake it until you make it. ¿Okay? Y muchas veces el fake it empieza con las famosas afirmaciones. Hay maneras de hacerlo, hay gente que cree, hay gente que no cree, pero finalmente es un recurso del lenguaje que si yo me repito a mí mismo frases empoderadoras, ¿verdad? Que yo crea, porque el truco es ese, si yo me digo cosas que yo en el fondo no creo, pues no va a servir. Pero si yo repito frases en mi diálogo interior que me empoderan, lo más probable es que me moveré a la acción en ese sentido. ¿Cómo ven? Y eso traduciéndolo acá con nosotros los creativos, los fotógrafos, videógrafos, me queda muy claro que hay gente que está en ese barco de vamos a hacer el fake it till you make it y tiene mucho que ver con lo que decías hace rato, ¿no? El tema de gente que sube cosas y a lo mejor tú, nuevamente vuelvo al tema del conocimiento, sabes que tiene que cosas que mejorar y todo, pero a lo mejor esa persona está como en ese proceso, ¿no? Entonces de repente juzgamos mucho, vuelvo al punto también de los juicios que hacemos, pero realmente no tenemos ni idea del diálogo que está teniendo la persona consigo mismo, ¿no? Entonces, entrando un poquito a aterrizarlo con nosotros, creo que el primer paso, y dime si no, es tratar de ser muy consciente de lo que te dice a ti mismo y de lo que dices a los demás, ¿no? O sea, si estás poniendo una nueva marca, si estás haciendo un rebranding, si estás tratando de cambiar tu estilo, pues no lo menosprecies. No quiere decir que porque ahorita no seas el mejor o que, bueno, olvidemos el término el mejor, que es muy abstracto. Que ahorita no eres, que no estás donde quieres estar. No quiere decir que no estés haciendo cosas, no quiere decir que no estés avanzando, no quiere decir que no estés haciendo esfuerzos, ¿no? Entonces, olvidarnos un poquito del juicio de los demás y darle como este diálogo de no estoy donde quiero estar, pero ahí voy. Así es. Y te diría algo muy importante. Es incluso antes de pensar en el juicio de los demás, el problema del síndrome del impostor en realidad no es mi propio juicio, tu propio juicio contra ti mismo. Eso es lo que más daña, porque algo que es muy común para alguien que esté experimentando el síndrome del impostor es que generalmente nos encerramos en nuestras propias historias derrotistas, en nuestras propias historias de que soy un fracaso, de que soy una mentira. La gente tarde o temprano se va a dar cuenta. Me van a cachar, que no soy quien digo ser. Y es muy común, y se los digo porque yo lo viví en primera persona. Cuando yo llegué al punto más alto de mi carrera, y lo he contado en algunos de mis episodios y en algunas conferencias, cuando yo llegué al punto más alto en mi carrera, yo padecí un episodio de síndrome del impostor, donde pues estaba yo, digamos, en el lugar de ensueño para lo que yo había trabajado muchos años. Fue así como llegué a Monterrey, me trajeron por la alfombra roja, o sea, vaya, increíble, una empresa global, una posición donde yo tenía liderazgo para el área de tecnología de 12 países en América Latina. Perdón, hablando antes de ser coach. Antes de ser coach, así es. Ok. Y empieza esta sensación, es así, es como una espiral, ¿verdad? Empieza poco a poco, calladito en mi mente, esta idea de esta gente confió en mí, esta gente me trajo, esta gente espera mucho de mí,
creen que yo soy la panacea, y empieza pero yo estoy sintiendo que no, pero yo estoy dudando. Y fue una espiral muy, muy fuerte que de hecho tiene mucho que ver con que yo me haya independizado y me haya dedicado de ser un especialista en sistemas, un directivo de sistemas, me haya dedicado al coaching por la reflexión o la transformación que ocurrió en mí. Y entonces, lo que yo te decía de que el juicio más fuerte viene de uno, yo recuerdo perfectamente un momento en que el director de recursos humanos era muy amigo mío, sigue siendo muy amigo mío, y tuvimos una conversación donde por primera vez, y es a lo que quiero ir, donde por primera vez yo verbalicé, le dije a alguien lo que yo estaba pensando y sintiendo, y se lo dije tal cual. Creo que no soy tan bueno, creo que, ya no recuerdo las palabras, pero básicamente le dije lo que ahora estoy describiendo, lo que es el síndrome del impostor. Creo que no soy la persona que ustedes creen que soy, creo que no estoy dando los resultados, que no estoy preparado, y el hombre estaba atónito, ¿no? Acabo de venir de una junta, Víctor, y dicen que eres la punta del tren. Y lo que él me dijo fue más o menos en ese sentido, ¿no? Pero lo que quiero compartir aquí, que lo compartí en algún episodio, es, él recurrió a un diálogo de Winnie Pooh, donde en la película de Winnie Pooh uno de los puntos que a mí más me gustan es cuando hay una escena donde le dice, eres más, un personaje le dice al otro, eres más inteligente de lo que crees, más fuerte de lo que te imaginas. Y eso fue lo que, usando la metáfora de Winnie Pooh, lo que él me dijo. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que cómo romper el síndrome del impostor. Número 1, es una historia creada en tu cabeza. Número 2, además lo que yo decía, generalmente es una buena noticia, porque quien tiene síndrome de impostor es porque ha logrado algo que justamente se está cuestionando. ¿Ok? Y normalmente pasa mucho tiempo y hay personas que nunca lo verbalizan, nunca se lo dicen, nada más es una batalla solo en mi cabeza, porque no se lo digo a los demás. Y cuando a veces se lo llegamos a decir a los demás, tristemente lo que llega a pasar es que aunque escuchas cosas que son muy sólidas, muy lógicas de quien te dice, honestamente, a ver, pero fíjate lo que has logrado esto, has logrado aquello, hiciste esto, y muchas veces lo peor que puede pasar es que aunque te lo dicen, tú dices, sí, pero no. Es que tú no sabes. Es que tú no sabes, sí. Exactamente. Me quieres, ¿cómo se dice? Me quieres dar la palmadita. Coco guachar. Ni me conoces, güey. Exactamente. Entonces, si estamos hablando de este tema, es que tenemos que tener apertura de entender que es un tema muy estudiado, hay mucha literatura, y dale, si me estás escuchando, dale un poco de valor a esto que te estoy diciendo. Si estás viviendo esta sensación de que eres un fraude, de que eres un impostor, créeme que lo más probable es que es una historia que tú has ido nutriendo en tu cabeza y que lo que necesitas es salirte de ahí, pon a prueba y habla con personas que creas que sean objetivas, no necesariamente que sean las que más te quieren, pero que creas que sean objetivas, escucha lo que la gente dice de ti y algo muy concreto. Haz un ejercicio honesto de evaluar tus resultados y de reconocer lo que se ha logrado. Dale valor a lo que se ha logrado y básicamente, diría yo, una de las grandes soluciones al síndrome del impostor es la autocompasión. Sé compasivo contigo mismo porque es el antídoto a lo juicioso que te vuelves contigo mismo cuando caes en esta dinámica de creer que eres un impostor porque lo que has logrado lo minimizas, porque lo que has logrado crees que no está sólido. Es bien chistoso cuando ya lo ves y nuevamente uno siempre está como que en esta espiral de yo puedo con todo y no necesito a nadie. Al menos en lo personal así me diagnosticaron con la terapia. Entonces no necesariamente tienes tú que batallar solo. O sea, tienes una red de apoyo, puedes hablar con tus amigos y a lo que quería llegar con esto es, tuvimos un episodio donde vinieron varias personas y al principio era como que, como que no querían hablar un poco del tema. Y a medida que empezaron a compartir las anécdotas y todo este show,
como que, oye, pues yo también siento eso. Se empezaron a identificar unos. Oye, a mí también me pasó. Oye, entonces no es algo que nada más yo. Entonces, creo yo que mucho tiene que ver el que podamos, primero, ser abierto, que eso es bien complicado. O sea, ser vulnerable, ponerte a hablar con alguien de lo que sientes y lo que pasa. No es tan fácil. O sea, se dice bien fácil de, ay, pide consejo. De repente, a lo mejor te toca uno muy honesto y aguantar esos chingazos es complicado. Más paso a mi siguiente punto. Lo que decías tú, a ver, habla con gente, no luego agarres todo, ¿no? Sino, a ver, asesora, esto me puede servir, no me puede servir. No te lo creas todo así tan rápido. Digo, tienes que ser como que, ahí sí como que un juicio de qué me quiso decir o qué puedo sacar de esto. No sé qué opinas de... Sí, totalmente. Escoger con quién hablar o aprovecharla, a veces no escoges, es la oportunidad que te toca de que se te pone alguien Claro. enfrente. Y se dice fácil, pero lo que dices está en el fondo de la solución, pero sabemos que en la práctica nos es difícil ser objetivos con lo que estamos escuchando, como dices tú, apartar las diferentes cosas que estoy recibiendo, no reaccionar en el momento y verdaderamente reflexionarlas y ponerlas en su justa medida. Algo más también sobre todas estas dinámicas es que generalmente nos estamos comparando con una versión idealizada. Esa es gran parte del problema. La incomodidad que sentimos, la frustración que sentimos de no estar logrando lo suficiente, de no estarlo haciendo como yo creo que debería ser perfecto, es porque lo estamos comparando contra una visión idealizada, ¿verdad? Entonces, se habla mucho de medirte con respecto no a dónde quiero llegar y no he llegado, sino ver de dónde vengo y lo que he logrado, ¿no? Por eso otra vez, el síndrome del impostor empieza para resolverlo por verdaderamente reconocer que has logrado algo, que ese algo te estás cuestionando y es hasta cierto punto puede ser saludable. O sea, la mejora continua se da bajo la base de lo que sea que estemos haciendo, cómo lo podemos hacer mejor. ¿Ok? Y hasta ahí vamos bien. Y esa idea muchas veces nutre el que seamos muy estrictos, muy exigentes con nosotros mismos. Pero ahí es donde viene la pequeña línea que hay que tener claros. Es en qué momento somos exigentes, buscamos excelencia y en qué momento nos volvemos en nuestro peor enemigo, en qué momento dejamos de ser compasivos con nosotros mismos. Y compasivo no quiere decir lástima, no tiene nada que ver con lástima. Compasivo conmigo mismo es valorarme, reconocerme, quererme. Nadie te puede amar más de lo que tú te ames. Tiene que ver con amor propio. Y entonces, de dónde viene todo esto también dependerá cada quien, del ambiente de donde venga, cómo fue creado, qué tipo de vacíos, ansiedades, situaciones se dieron en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, que formaron estas ideas. Mucho del síndrome del impostor, lo que está pasando es que se están reactivando traumas del pasado. Mucho del síndrome del impostor es, sí, de chiquito por eso no me metían al partido, porque pues decían que era yo bien maleta. De chiquito mi papá dijo esta frase, mi mamá me hizo sentir aquello, en la escuela me hicieron sentir esto. Y de grande, en el síndrome del impostor, vienen estas dinámicas donde en el fondo decimos, ellos tenían razón. Yeah. Víctor, para cerrar, me gustaría que nuevamente, digo, para que quede muy, muy claro, ahorita hablaste de cómo podríamos vencer este síndrome. Me gustaría que nuevamente lo repitieras para poder que quedara súper claro de cómo poder vencer, el reto de vencer o cómo empezar. ¿Por empezar? dónde empezamos? Por dónde empezar es vigilar nuestro diálogo interno. Número 1. La dinámica está en ser conscientes de qué me digo a mí mismo. Número 1. Número 2, entender, que decía yo, esa es la buena noticia, que generalmente quien experimenta esta sensación del síndrome del impostor es alguien que ha logrado algo. Insisto, las personas mediocres generalmente no tienen síndrome de impostor. Entonces yo lo digo como una buena noticia, ¿no? Por ahí empiezo. Tercero, identificar cuál es esa exigencia, cuál es ese ideal que estoy persiguiendo y entender que me estoy, el daño autoinfligido es que me estoy comparando generalmente con una versión futura idealizada
y estoy dejando de reconocer el valor del pasado y lo que tengo en el presente. Entonces, valorar lo que tengo en el presente. Si me lo pones así, te diría, siempre es una gran herramienta el agradecimiento, el agradecer lo que tengo en este momento y partir de ahí. Tercero, abrirte a escuchar. Provoca diálogos con personas y no solo que los provoques, sino aprovecha aquellos que tú no provocaste pero se dieron y escucha lo que la gente opina de ti. Una táctica muy, muy sencilla que puedo sugerir es, sin aventarte un discurso y predisponer a la persona de qué quieres que hable, simplemente casual a una persona dile, me gustaría escuchar qué opinas de mí. Pero sin darle más contexto. Porque fíjate que yo me siento que no la estoy armando, que no sé qué, no sé qué. ¿Tú qué piensas? No, pues ya. Sí, ya no contaminarlo. Exactamente, sino, oye, fíjate que estoy en este punto, haciéndome algunas preguntas y me ayudaría mucho, tú que me conoces o de lo que conoces de mí, de tu percepción, ¿qué opinas de mí? Que eso es súper complicado porque luego de repente tienes tú ideas preconcebidas. O sea, imagínate, esto ya se está poniendo súper deep. Y tú ya tienes una idea de la idea que él tiene de ti. Entonces, o ella de ti. Entonces, de repente está bien cañón hacer ese tipo de ejercicios. Porque a lo mejor tú piensas, no, es que yo le caigo mal. No, es que va a decir que soy un no sé qué. Y la persona no tiene ni idea de lo que tú estás pensando y a lo mejor te dice, oye, esto, lo otro, una idea completamente diferente. Entonces, de repente, ese shock de, wow, o sea... A mí me ha pasado. Totalmente. Me ha pasado con mi familia y me ha pasado también con gente fuera que tienen una percepción mía, a veces equivocada y a veces muy, muy certera, que yo digo, ¿crees que soy así? Y a veces, y me empiezan a decir los porqués y yo, cabrón. Pero fíjate aquí, qué importante eso es. Tú podrías incluso detonar una conversación así con alguien que a lo mejor dices, pues mi historial con esta persona es que siempre la conversación es densa, no es agradable y demás. Pero ahí es donde entra lo que tú decías, Mino, saber separar. Hay algo en lo que estoy trabajando con algunos clientes, muchas empresas están interesadas en mejorar su cultura de retroalimentación. El que las personas tengan los hábitos dentro de la organización de dar y de recibir retroalimentación es sumamente importante. Es un tema así gigantesco que daría para otra conversación completa. Pero la magia de la retroalimentación no se da en el que la da. Equivocadamente, la mayoría de las personas que se enfocan en la retroalimentación se enfocan en capacitarse, en entrenarse, en cómo dar retroalimentación. Pero la magia de la retroalimentación no está en el que la da, está en el que la recibe. Porque si el que te da la retroalimentación puede ser muy competente, lo hace muy bien, pero el que la recibe no hace nada con ello, no está abierto y demás, no va a servir de nada. Entonces, como decías tú, Mino, si detonas un diálogo, vamos a empezar con una persona que no sean fáciles las conversaciones con ellas, que a lo mejor su manera de decir las cosas pues no sea muy amable, qué sé yo. Tú tienes que tener la capacidad, en el caso del síndrome del impostor, lo que tú vas buscando es evidencias de que lo tuyo es legítimo, leal, de lo que sí haces bien. Entonces, incluso la persona más crítica, si accede o si se da la oportunidad de que te dé su opinión de ti, separa perfectamente de todo lo que te pueda decir que no le gusta, que no haces bien. En este caso, enfócate en las pocas o muchas cosas que te diga que son positivas de ti. Porque en el síndrome del impostor eso es lo que vas buscando evidencia, vas a comprobar, más bien a rechazar la hipótesis. El síndrome del impostor, quien lo tiene, trae la hipótesis de que soy un fraude. Entonces la tienes que comprobar, ¿no? Entonces detona esas conversaciones y toma todos aquellos indicios, evidencias, donde la gente, consciente o inconscientemente, te está dando hechos, te está dando evidencias de lo que sí haces bien y de lo que sustenta lo que has logrado. Que por ejemplo, eso también es un digo, ya no me quiero extender mucho, pero estaba escuchando un podcast para preparar el tema. Y hablaba la persona de que es algo que nos pasa mucho, por ejemplo, a los que andamos ahí generando contenido. De repente dice, platicado con un youtuber, tiene 10,000 comentarios. 9,000 son positivos
échale ganas, qué chingón, excelente, ¿verdad? Y 1000 malos. Y se olvidan de todos los malos. Se olvidan de todos los buenos, que es más. Son muchos. Sí, valen más los 1000 que los 9000. No, y es que mira, y es que dicen que... pues sí, güey, pero, o sea, enfócate en lo positivo, que qué es lo que estás haciendo bien, que creo que va de la mano con lo que estás diciendo. Así es, ¿no? porque es una dinámica de la mente humana. Tu cerebro está diseñado para 2 cosas principalmente, me voy a enfocar solo en 2. Sobrevivir y ahorrar energía. Dado eso, es que estoy resumiendo algo así, tratando de hacerlo muy, muy, muy sencillo. Dado eso, es que estamos alambrados para lo negativo, para cuidarnos de lo negativo. Por eso es que en el ser humano, si lo ponemos en términos financieros, pega más una pérdida de 10,000 que una ganancia de 100. Totalmente, está comprobado. Entonces, ¿por qué razón se habla de la regla 3-1? Para contrarrestar un pensamiento negativo, necesitas 3 pensamientos positivos. Necesitas darte 3 razones positivas para poder contrarrestar una negativa. Y tiene que ver, y es un tema de diseño, o sea, la mente humana promedio pensamos así, le damos mucho más peso a lo negativo. Por eso te decía, ojo que si tú detonas una conversación de esta naturaleza, si te preparas antes, vas a decir, voy a escuchar tanto cosas positivas y negativas de mí. Olvídate de las negativas. Olvídate de las negativas. Si quieres, anótalas, trabájalas después, lo que sea. Pero en el caso del síndrome del impostor, lo que tú vas buscando es evidencia externa de lo que opinan las personas. Y yo lo digo por experiencia propia. Les conté esta historia. Este amigo lo hizo con Winnie Pooh. Y tuve otras conversaciones donde en el momento cuesta trabajo. O sea, tú dices, lo que pasa es que me lo dice porque me quiere. Y otra vez. Pero date cuenta que es esa dinámica. Tu mente, cuando ya estás situado en el síndrome del impostor, está buscando comprobar tu hipótesis de que eres un fracaso, que no lo eres. Porque si te estás haciendo esas preguntas es porque algo chingón hiciste y entonces tienes todas estas dudas que el condicionamiento y todo lo que viviste antes te hace dudar de si realmente eres el éxito que has tenido. Chingón. Perfecto. Pues Víctor, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. La verdad es que creo que es para todos es información muy valiosa, muy útil. Antes de terminar, me gustaría que nuevamente nos dijeras tus redes sociales donde te pueden encontrar. Claro que sí. Mi trabajo, lo que hago día a día, lo pueden ver en wow.solutions en internet, en la página web. Ahí van a encontrar todas las prácticas que tengo junto con el equipo que he creado y el trabajo que comparto en general de estas ideas y demás, siempre todo en buscando revelar y expandir el potencial humano en injodible.mx, es el sitio web y es el podcast que está en Spotify y en todas las plataformas y en YouTube. Excelente. Ahí vamos a hacer otra vez un feature de que nos van a poder escuchar a nosotros también en el tuyo, así como tú nos vienes a visitar. Te agradecemos mucho estos temas. Hemos visto que le gustan mucho a la gente creativa y nuevamente es algo que estamos por ahí tratando de poner el diálogo para concientizarnos de que no estamos solos, como dices tú, we are one. We are one. Perfecto. Así. Sigamos aventando arroz. Entonces, sin más que decir, señor. Arroz Ya se aventó. Ya se aventó. Gracias.